hoy voy a hablar acerca de ambientes de libertad, ambientes de libertad. Te quiero decir algo antes. Hay dos reinos. Un reino es un gobierno. Se nos hace un poco extraño hablar de reinos en un país demócrata, donde se elige un presidente con votaciones, ¿verdad? Y están divididas, la autoridad y el gobierno está dividido en poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial, en fin, ¿verdad? Todo eso. Entonces nosotros nacimos, crecimos y hemos vivido en un gobierno demócrata, donde todo se elige por votación y todo eso, pero las monarquías son diferentes. En las monarquías hay un rey que gobierna, hay un rey que decreta, hay un rey que tiene la autoridad absoluta, ¿sí? Cuando nosotros comenzamos a conocer el reino de Dios es absoluto. Hay un rey que gobierna, no es a votación, no es quién vota que sí se pueda mentir o no se pueda mentir, no hay nada de eso. ¿Me explico? Son mandamientos absolutos, son leyes absolutas, principios que cuando tú entiendes, que cuando tú comienzas a obedecerlos y practicas los mandamientos, los principios, los fundamentos, entonces tu vida prospera. Ahora, el asunto es que venimos de un reino, venimos de otro reino totalmente contrario y no lo sabíamos. ¿Cuántos ya sabían, antes de conocer a Cristo, que estábamos gobernados por el reino de las tinieblas? ¿Cuántos fueron a consultar alguna vez a la bruja? Y no la que se sube a la escoba y hechizada, no. O sea, hablemos cosas serias. ¿Cuántos alguna vez fueron a consultar que les leyeran las cartas porque ya me urge a ver si salgo este año? O a ver si me van a dar ese trabajo. O jugaron a la ouija, las caracolitos, santeros, todo eso. ¿Sabes? Cada vez que fuimos a consultar, estábamos moviéndonos en el reino de tinieblas. Y los reinos operan bajo poderes legales. El asunto no es, ay, bueno, ya me arrepentí de que fui a ver a esa señora, era mi vecina, pero vieras qué efectiva era. Le adivinaba a todo el mundo, hasta políticos iban a verlo. Yo recuerdo donde yo vivía, era una unidad habitacional en mi infancia, y había una mujer que le decían la bruja precisamente, y llegaban unos cuates con unos carrazos impresionantes de aquel tiempo. López Portillo era el presidente, y entonces yo recuerdo que llegaban y gente de alto nivel a consultar a esa mujer, porque era hechicera, adivina y un montón de cosas. ¿Cuánta gente vi desfilando ahí? Muchas. Yo no me imaginaba, yo era un niño, y decían, esa mujer ve cosas, esa mujer te adivina el futuro, esa mujer puede enterrarte al novio allá en el cementerio para que nadie lo voltee a ver. Cosas de ese tipo. Y funcionan. Porque el reino de tinieblas es real. Pero son pactos que te cobran la vida. Quiero que quede bien claro eso. Y si alguna vez consultaste a alguno de esos, en este día te vas a arrepentir de eso. Porque no se ha cerrado el asunto, a pesar de que ya eres salva, eres salvo. Y que ya vienes a una iglesia, y que ya lees la Biblia, y que ya oras al Señor. Pero hay ciertos pactos que yo necesito deshacer. Ya los veo muy serios. Eso está bien. Por palabras y por hábitos entró la actividad de las tinieblas. Cada vez que yo me quejaba, cada vez que yo echaba una maldición, cada vez que fui con la hechicera, la bruja, la encantadora o esa que lanzaba las cartas o hacía amarres y hacía trabajitos de brujería, era brujería blanca, pastor. Todas las clases de brujería son de las tinieblas. Y cada vez que yo iba a consultarla y daba una cantidad, por cierto, no barata, yo nunca fui, pero me han dicho, una lana que te cobran, o sea, no cobran barato. Pastor ni te cobra por la oración.
estar intercediendo de día y de noche, Señor, desátalo, Señor, desátalo. Y tú ni cuenta te diste. Pero cada vez que iba una persona a hacer una consulta y pagaba una lana, estaba ofrendando a las tinieblas y estaba cerrando un pacto. Ese pacto, tú le diste autoridad para entrar a tu vida. Bueno, tú no. Estamos hablando de una tercera persona. Ese que fue a ver a la bruja, o al hechicero, o a la encantadora, o a la que hacía menjurjes, decía mi abuela, cuando ella te decía, hey, haz un pacto y mira, el novio no se te va a ir y le vas a dar de estas cosas y mira, dame una foto de él y tráeme un mechón de ella y vamos a hacer un montón de conjuros y vas a ver que lo vas a amarrar. Y hacían un amarre. Y un amarre es un pacto de las tinieblas. Lo cerrabas con el pago. Cerrado el trato, vamos. Entonces, esa persona le daba autorización de que entrara a su vida. Y de la misma manera que yo le di autorización de que entrara a mi vida, ahora en Cristo, de la misma manera yo tengo que echarlo de mi vida. ¿Amén? Y eso es lo que necesitamos aprender. El reino de Dios funciona diferente al reino de este mundo. Este mundo opera con base en necesidades. Por eso es que el enemigo está esperando. Mira, ¿qué quieres de tu futuro? Es que tengo la necesidad, necesito a alguien que me ame, necesito dinero, necesito esto. ¿Sanaré? Tal vez habrá sanidad para mí. Hay necesidades y así opera el reino de este mundo. Y el príncipe de este mundo opera con base en necesidades. Pero el reino de Dios opera con base en diseños. Fuimos diseñados para gobernar, fuimos diseñados para sojuzgar sobre la tierra. Entonces el asunto es que lo más difícil, lo imposible ya lo hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él ya venció al enemigo, Él ya lo venció y públicamente lo exhibió. Pero dice Pablo que de hoy en adelante la lucha no es con las personas, sino la lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Principados, potestades, ellos están organizados, pero como son de la dimensión espiritual, no los vemos en lo natural. Pero podemos estar conscientes de que sus efectos están en nuestras vidas. Y solo piensa una sola cosa, que la lista no sea tan larga, una sola cosa. ¿Qué no has podido vencer? Que a pesar de que has orado, diezmamos y ofrendamos, que es importante hacerlo, pero hay algo que nos está deteniendo para lograr el propósito en un aspecto nada más. Chécalo, piénsalo. ¿Qué área? ¿Mis relaciones? ¿Mi salud? ¿Esos malos hábitos? ¿Adicciones? ¿Qué hay? Porque mira, yo le explicaba al grupo de la mañana, la clase de la mañana, que cuando fuimos concebidos, mi cuerpo comenzó a tomar forma. Hay una célula que se convirtió en 2 células y se empezaron a multiplicar esas células para convertir en un embrión y después creció y era un niño formadito ahí, en el vientre de mi madre. Pero ¿qué hay del alma? ¿A qué hora se formó? ¿Qué hay del espíritu? ¿Cómo se formó eso? Y la Biblia nos enseña que hay un vientre espiritual también. Y cuando esa célula que apenas todavía no estaba formado como niño, como ser humano, pero ya tenía un alma. Y todo lo que se habló, todo lo que se dijo, todo lo que se pronunció en ese proceso del crecimiento del embrión en el vientre de la madre, todo eso lo estaba recibiendo ese ser. Y si fue rechazado, y si palabras de rechazo, y si la mamá estaba muy deprimida, muy angustiada,
muy atribulada por las cosas que estaban pasando. Estaban sucediendo conflictos en el matrimonio. Tal vez el esposo estaba teniendo una aventura por allá y la esposa sufriendo y diciendo y maldiciendo al esposo y diciendo, y ahora viene esta criatura y qué vamos a hacer, mejor ni hubieras nacido, ¿para qué? En fin, todo ese rechazo quedó ahí como un pacto espiritual. Porque hay un vientre espiritual que está transmitiendo a las emociones y está transmitiendo a la mente de ese nuevo ser. Y el alma viene a este mundo afectada con ataduras espirituales. Es lo que llamamos las herencias o las maldiciones generacionales. Necesitamos entender esto. ¿Cómo fuimos concebidos en el vientre? Mis padres me concibieron en pecado. Desde ahí no hubo mucha bendición que digamos. En algunos casos tal vez tuvieron sexo fuera del matrimonio y ahí vino la criatura. No se casaron, no hubo pacto delante de Dios. Ni sabíamos nada de eso. No estábamos conscientes. Pero sonrían, Cristo nos ama. Sonrían, sonrían, sonrían. Quiero llevaros a un punto que es muy importante entender cómo funciona el sistema legal del reino de Dios y cómo las tinieblas pueden engañarnos y tomar derechos que ya deben de ser de nosotros, pero nosotros debemos ejecutarlos. Ya todo está hecho, ya las actas de los decretos que nos eran contrarias, que nos acusaba de día y de noche el enemigo, ¿verdad? Ya fueron quitadas y clavadas en la cruz, pero ¿cómo yo puedo tomarlas? Si dice la Escritura que nos sentó en lugares celestiales con Él, ¿yo cómo voy a esos lugares de autoridad y quito todas esas demandas legales que sembraron mis padres, mis abuelos? Ahora, ¿también hay buena cosecha? Sí, alguien puede estar bendecido hoy. Alguien le puede ir muy bien en los negocios. ¿Por qué? Porque el abuelo tomó buenas decisiones en esa área. La abuela, los abuelos o los bisabuelos. Y yo estoy cosechando eso. Pero no quiere decir que tú estás bendecido. No sé si lo estoy explicando o lo estoy explicando bien. Pero cuando yo tomo buenas decisiones, hoy tomo buenas decisiones, mis generaciones, mis hijos van a ser bendecidos. Y tenemos que arreglar lo que estaba desarreglado. Tenemos que arreglar lo que el enemigo quiso robar, matar, destruir. Me gusta que estén los jóvenes hoy aquí también, para que escuchen esto. Así que los ambientes de libertad, nosotros fuimos llamados a ser libres. En el principio dice la Biblia que Dios puso a Adán en el huerto del Edén, ¿verdad? Es un ambiente, una atmósfera, un clima. Y las tinieblas afectaron esas condiciones. Dios puso a Adán en condiciones perfectas, idóneas, para crecer, para ser sano, para desarrollarse, para multiplicarse, pero fueron afectadas por la presencia de las tinieblas. Las tinieblas afectaron los climas de Dios. Las cosas del cielo las traemos por palabras de fe a la tierra. Ambientes proféticos que se trasladan por palabras, pero ¿cómo yo puedo tomar autoridad y mis palabras van a deshacer todas esas obras que yo veo en mi familia, en mis hijos? Tus decisiones en fe inician temporadas. ¿Cuántos quieren iniciar temporadas poderosas? Temporadas que de veras, a lo mejor alguien ahorita puede estar disfrutando de la vida diciendo, pastor, estoy bien. Tengo un trabajo, no tengo dinero, me la pachangueo bien. ¿Cuál es su problema? Dios está conmigo. ¿Ok? Pero necesitamos que en los tiempos en donde todo va bien, afirmarnos. ¿Para qué esperar que vengan tiempos donde todo me va mal? Para entonces sí, ahora sí, Señor, te necesito. No, no es así. Sigamos creciendo, sigamos avanzando.
En los ambientes de Dios están todos los ingredientes y factores para desarrollar todo tu potencial, tu llamado, tu asignación, tu destino. Los ambientes de Dios afectan tus pensamientos y emociones. En el vientre espiritual, cuando dice la Escritura, se lo revelan a David, tus ojos vieron mi embrión, tú me viste cuando estaba en el vientre de mi madre. ¿Sabes? Hace poco, ministrando a una persona que tuvo problemas en el nacimiento. ¿Por qué? Porque sus papás no querían, el papá no quería que naciera. Y la mamá de esta persona ya tenía como unos 6, 7 meses, ya la pancita estaba grande, y la golpeó para que abortara. Terrible, pensamiento todo. Y entonces también le dijo, ve con el de la farmacia para que te inyecte algo y ya salga ese niño. No quiero ese niño. Y nació. Y hoy tiene un llamado poderoso de Dios. Pero había algo que le detenía, había algo. Y cuando estábamos platicando, ministrando este asunto de los tribunales, hablando con la mamá, yo le decía, ¿ya le pidió perdón a su hijo? ¿De qué? Yo no le hice nada. ¿Cómo fue el nacimiento de él? Y empezó a llorar. Sí, ya me acordé. Su papá no quería que naciera, me golpeó, yo tampoco quería que naciera. ¿Y sabe que le transmitió ese rechazo a través del vientre espiritual? Y sus emociones fueron atadas y las tinieblas tomaron autoridad sobre eso hasta que él o usted lo rompa. Y ahí se abrazaron y dijeron, perdón, perdóname, te rechacé, perdóname. Hoy te amo con todas mis fuerzas, pero en ese momento te rechacé, eran situaciones difíciles, no hay justificación, te pido perdón. ¿Sabes qué? Después de eso, ¡puc! Este hombre de Dios comenzó a hablarle al enemigo y le dijo, ahora las actas que tenías en mi contra, esas demandas legales que me atoraban para prosperar, ya no tienen efecto. Y empezó a avanzar este hombre. Es una realidad. Las tinieblas operan, siguen operando. Los ambientes afectan. Y los ambientes de tinieblas y los entornos en los que nacimos. Y hay que ver cada escenario, ¿verdad? El escenario si papá y mamá estaban legalmente casados, hicieron un pacto con Dios, se amaban y bendijeron a esa criatura que venía en camino, lo amaron, le decían palabras de amor. ¡Wow! Eso es lo ideal. Pero no todo fue así. Y si analizamos cada situación, ¿verdad? Puertas abiertas. Ahora el problema no es ese. Ya Cristo vino. Ya Cristo vino. Ya triunfó en la cruz. Tomó las maldiciones y las llevó cautivas. Pero ahora tú y yo tenemos la responsabilidad de ejecutarlo. En el Antiguo Testamento, y este es un principio muy poderoso, en el Antiguo Testamento, Dios los justificaba a través de las ofrendas y sacrificios de los corderitos que tenían que sacrificar. Y entonces cubría su pecado y luego Dios les resolvía su problema. Dios era responsable de justificarlos, de perdonarlos y de resolverles el problema. ¿Por qué? Porque ellos no habían nacido de nuevo, Cristo no habían venido y ellos no tenían la autoridad legal para deshacer las obras del diablo. Por eso Dios se encargaba de cuidarlos y resolverles el problema. Acá en el Nuevo Testamento ya fuiste justificado, santificado, te sentaron en lugares de autoridad, te dieron al Espíritu Santo, está aquí, te conectas con el Padre, te sentaron en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Ahora el responsable de resolver los problemas eres tú. Y necesitas los ambientes de Dios. Pastor, ok, la responsabilidad de mis acciones y las consecuencias, yo pequé, yo la regué y me arrepiento delante de Dios. No lo vuelvo a hacer. Pero ¿qué hay de los otros que me ocasionaron problemas? Es mi problema, no es de los otros. ¿Cómo? Si alguien te ofendió, te defraudó, te robó, te decepcionó,
te engañó o lo que sea que haya hecho contigo que te causó una ofensa, hay una deuda ahí, ¿sí o no? Hay una deuda de honor, hay una deuda, me debes porque quebrantaste la confianza, me defraudaste en la confianza, tenemos una deuda, me debes y por eso estoy enojado y estoy ofendido contigo, me debes. Pero no es problema del que te hizo esa situación, el problema es tuyo. Ahora tú lo resuelves, dice Dios. Que me venga a pedir perdón. Pues imagínate, aún aunque venga y se hinque y te diga, perdóname, lo siento, guau, 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 y se va, y de todos modos tú dices, no lo perdono. Porque no es así. El problema no es del otro, el problema es mío. ¿Estamos? Tengo tanto de Dios que puedo perdonar. Es más, a mí me conviene perdonar para no andar cargando eso, me dificulta. Y si no perdono, el enemigo está a un lado ahí escribiendo, antes era mano, ahora ya es más moderno y está con las actas. No perdona. Este es un rencoroso, enojón rencoroso. Y todo el tiempo está deseándole mal a ese que le afectó. Es un acta. Yo tengo control de su vida. ¡Wow! Y vemos que yo quiero prosperar de mi escuela, en las cosas de mi trabajo, en las cosas de mis relaciones y no prospero. Oren por mí porque miren, no prospera este asunto. No, arrepiéntete, perdona. Ambientes de Dios. Por eso es que te estamos todo el tiempo diciendo, no faltes, conéctate a un grupo de discipulado. Necesitamos aprender. Vamos a la Biblia. No he tocado ni un punto de la... Ok, pero los ambientes afectan tu identidad y necesitamos ambientes de Dios. Salmo 23 del 1 al 3. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? Salmos 23, versículo del 1 al 3. Famoso, es un salmo famoso, hasta los no creyentes conocen este salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar y junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Los ambientes afectan tu identidad. Cuando nacimos había ambientes distintos. Cuando fuimos concebidos había ambientes distintos. Un día escuché el testimonio de un hombre de Dios que es sexta generación de pastor. Su tatarabuelo, su bisabuelo, su abuelo, su papá y él. Así, pa. ¿Y sabes qué está pasando? Él está en California, una iglesia en California. Pues hay un avivamiento tremendo. Y uno dice, ¿cómo, Señor, a este le diste los dones? No, espérame. Hay 5 generaciones atrás que lo respaldan. Y cuando este hombre nació, él narra cuando nació como sus padres desearon tanto, oraron a Dios. El día que se enteraron que estaba embarazada su mamá, ellos le dieron una ofrenda al Señor y le dijeron, gracias, Padre. Y comenzaron a profetizar sobre ese ser. Cuando se enteraron que era niño, dijeron, será un profeta, lo dedicamos a ti, Señor. Y comenzaron a hablar cosas de él. ¿Sabes? Este hombre nació con bendición. Este hombre nació con bendición. A los 9 años confesó a Cristo como su Señor y Salvador. Él solito tuvo un encuentro con Cristo. Dios lo sacó de ahí para que no viviera tantas cosas horribles que se viven hoy los jóvenes. Y hoy es un tremendo hombre de Dios. Pero ¿dónde estuvo eso? Las decisiones de sus antepasados. Y dice aquí, el Señor es mi pastor. Asegúrate de que Él sea tu Señor, que sea el que te guía a prados de tiernos pastos donde tú descanses, aguas tranquilas donde tú estés descansando. Pero sabes, todas las ataduras y la influencia de las tinieblas no nos hace descansar. Nos tiene sujetos. Pero Él dice, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Este versículo es poderoso.
Tú y yo necesitamos saber que hay tinieblas que no vemos. No las puedes percibir con tus ojos naturales, pero hay una actividad tremenda de las tinieblas. Tremenda. Y a través de toda la Biblia, Dios dejó sus deseos de darnos un ambiente de paz, ¿verdad? Sus deseos, sus anhelos es de darnos vida, una vida abundante, completa, de libertad, de plenitud, porque fuimos diseñados para operar en su reino, no en el reino de las tinieblas. Y Él nos cambió de un ambiente de tinieblas a un ambiente de luz. Ya estamos en luz. Y la Biblia se trata de anunciarnos y de enseñarnos y de mostrarnos todo lo que ya hizo por nosotros a través de Cristo Jesús. Ven conmigo a Isaías 44, verso 3 al 4. Voy a ir un poco más rápido. Dice Isaías 44, versos 3 y 4. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Qué impresionante profecía. ¿Sabes a dónde nos llevó? ¿Cómo nos veía en lo espiritual, verdad? ¿Cómo nos veía Dios? Como una tierra árida. Cuando dice aquí, derramaré sobre el sequedal, alguien que anda sin Dios, alguien que anda metido en las tinieblas, alguien que anda preso de todas esas cosas, con las adicciones, con la inmoralidad, con la pornografía, con cosas ilegales, inmorales, ¿verdad? Haciendo esa clase de cosas, dice, eso es como un desierto seco, no tiene vida. Sequedal, fornicación, adulterio y todas esas cosas destruyen. Pero como el enemigo sabe cómo está diseñado el cuerpo humano, que cuando experimenta ciertas cosas, hay un fluir de dopamina aquí, ¿verdad? En tu cerebro que, se siente bien rico. Pero es pecado. Ya cayó ahí, ok. Dice aquí, yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ahí está, la maldición ya se acabó, y yo me tengo que asegurar que el Espíritu Santo no solo está en mí, ¿verdad? Guiándome y quebrantando toda obra del enemigo, sino también en mis siguientes generaciones. Amén. Dice, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Los sauces frondosos, los sauces que tú a la distancia dices, allá hay vida. Son unos árboles impresionantes los sauces. Son medicinales. Tienen muchos beneficios los sauces. Dice, brotarán, brotarán. Dios llamó al profeta Isaías para anunciar lo que haría con nosotros de una forma poética, de una forma análoga, viendo en la naturaleza cómo es, así será con ustedes. No serán un desierto, no serán tierra seca, serán una tierra de mucha abundancia, donde darán mucho fruto. Lo que está diciendo el Señor. Entonces Dios llama al profeta Isaías para anunciar lo que haría con nosotros, su amor expresado a través del profeta anunciando buenas nuevas. Por fin Él podría habitar entre nosotros. ¿Sabes qué? Lo más deseado para Dios es habitar dentro de ti. Eso es lo que más anhela Él. El creador del universo, el que no cabe en todo el universo, el que es dueño del oro y la plata, el todopoderoso, el invencible. El gran yo soy, el admirable, el consejero, el fuente de vida. Lo que más desea en este mundo es habitar dentro de ti. Pero nunca va a quebrantar tu libre albedrío. Nunca. Es como ese papá que anda detrás del bebé que ya se va a caer y ahí va, y quiere sostenerlo para que no se caiga, pero tiene que aprender. Chin, ya se cayó, bueno, lo ayuda a levantarse.
¿A alguien le está hablando el Señor hoy? Lo que estaba seco por situaciones de la vida, entonces ahora vendría el agua del Espíritu, el río de Dios, a traer vida. Isaías 61, voy a leer del verso 1 al 3. Isaías 61, versos 1 al 3. Dice, el Espíritu de Dios, el Señor. En la Reina Valera 60 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido y me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Wow. ¿Cuál es la primera función del ungido? Proclamar buenas noticias a los afligidos, vendar a los quebrantados de corazón, o sea, sanar, ¿verdad? Y anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Ese fue el énfasis del ministerio de Jesús. Ese debe de ser el énfasis en esta iglesia. Tú y yo somos llamados a liberar a mucha gente que anda en prisiones y en cautiverio. Y luego dice el verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes. 3, alegrar a los afligidos de Sión, a ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados robles de justicia, plantados por el Señor para gloria suya. Esta palabra profética impresionante se cumplió en Jesús. ¿Quién fue el primero? No se había manifestado en ningún ser humano. El primero en que el Espíritu de Dios estaba sobre él, Jesús. El único que manifestó el poder del Espíritu Santo, que tenía la autoridad, que tenía el poder, que tenía la asignación y que tenía el amor del Padre. ¿Para qué? Para dar buenas noticias. ¿Para qué más? Vendar o sanar a los quebrantados de corazón y anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Describe a una generación que está derrotada, cautivos en esclavitud de pensamientos, de creencias, como en una tierra seca, sin producir fruto. ¿Sabes? Estar cautivo es estar prisionero o retenido por la fuerza, dominado por una pasión o emoción hacia una persona o cosa. Vivir engañado en un ambiente falso, estado de esclavitud del pecado. Eso es ser cautivo. Lo repito. Estar prisionero o retenido por la fuerza. Dominado por una pasión o una emoción o una adicción hacia cosas o hacia una persona. Hay gente adicta al sexo, adicta a las drogas, adicta al alcohol, adicta al trabajo, adicta al dinero. Pum, 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 adicciones. Cautivo. Ponía el ejemplo la semana pasada, ¿se acuerdan del oso polar? Está engañado en un ambiente falso. Le pusieron el clima, le pintaron de blanco ahí, todo bien bonito. Parece que es el Polo Norte, pero es un lugar pequeño, está restringido, vive engañado en un ambiente falso. Eso es estar cautivo. Y mira cómo actúa el diablo. Éntrale, al fin que no hay problema, aquí no te ve el pastor. Dale. Al fin que siempre que lo haces te perdonan, no te dicen nada. Dale. ¿No? Bueno, hablo de otra iglesia, otros. Del río Bravo para allá, para arriba. Y entonces ya cuando esa persona cayó, viene el enemigo y te dice, eres un desgraciado, mano. Qué bárbaro. ¿No te da pena? Y entonces entra la culpa. Así actúa él. Y te sigue atando. Y te da otras 3 vueltas al cuello en esa atadura. Y uno dice, oren por mí porque ya no puedo salir de aquí. Estás cautivo, cautiva.
Pero el Señor está hablando hoy y está diciendo buenas nuevas. La buena noticia que esto es posible ser libre. Y tienes que concebirlo en tu corazón, tienes que concebirlo en tu fe, tienes que concebirlo en tu mente y mirarte a ti libre de eso. Y anticiparte, porque va a venir la tentación allá adelante y tienes que anticiparte. Ay, no me di cuenta. Ay, es que de repente llegaron y me invitaron. No, 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 no. Tú tenías que anticiparte, que eso puede suceder. Te van a ofrecer, fúmale, cómprale, tómale, vámonos al hotel. Va a suceder, pues. Y yo debo de estar anticipado en ambientes de Dios. Porque si estoy fortalecido en Él, si estoy pensando en Él, si estoy viendo hacia futuro lo que Dios dispone en mi destino, en mi propósito, cuando vengan esas cosas yo nada más volteo y digo, eso no tiene importancia, sigo adelante. Pero si estoy sentado sin hacer nada, por supuesto, se va a sentar a un lado de mí, me va a abrazar. ¿Qué onda? ¿Nos echamos otra, no? Pues órale, no estoy haciendo nada. ¿Qué pasó, guapo? Vámonos, ¿no? Y tú de veras te ves al espejo y de veras te ves guapo y dices, pues sí, yo creo que sí estoy guapo. ¿A quién le está hablando el Señor? Nuestro Padre maravilloso ya lo hizo todo. El año de la buena voluntad. Y miren, algunos aquí hay papás. Y necesitamos entender que nuestros hijos están sujetos a presiones fuertes. No tenemos idea de lo que ellos están viviendo. Yo cuando iba a la secundaria, en el año 79, imagínate, estaba en tercero de secundaria. Era otro ambiente, era otra filosofía, otra manera de pensar. A mí me gustaba ver El Chavo todavía. Don Gato y su pandilla, y yo veía caricaturas. Tenía 12 años. Hoy en día, a los 12 años, ya llevan varios kilometraje recorrido. Dice el verso 17, se le dio el libro del profeta Isaías. ¿A quién? ¿A quién se le dio? A Jesús, ¿verdad? Él entró a una sinagoga de los judíos, un templo de los judíos. Y dice, y al abrirlo encontró el texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¡Wow! Leímos a Isaías 61, que él escribe este libro precisamente. 750 años después. ¿Tú sabes qué pasó en 750 años? Muchas cosas. Hubo varios imperios que se levantaron ahí. Los judíos hubieran sido borrados de la faz de la tierra. Los persas, los medo-persas, los griegos y luego los romanos. Imperios poderosos, sanguinarios, que conquistaban, destrozaban, barrían con las ciudades enteras y establecían sus culturas. Y no eliminaron al pueblo de Dios ni sus escrituras. Porque esa escritura estaba destinada a que se leyera. En ese momento, ese día que Jesús entró a la sinagoga, él sabía que le iban a dar el pergamino de Isaías, él sabía que se tenía que cumplir esa escritura, él sabía que el Padre ya había preparado ese momento en esa sinagoga, en ese templo de los judíos, él sabía que se iba a hacer eso que Dios ya había dicho, anunciar lo que iba a venir. Y dice, él comenzó a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas nuevas o buenas noticias a los pobres y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. El principal ministerio de Jesús era liberar a los oprimidos por el diablo,
¿Por qué? Porque era la obra estratégica que las tinieblas habían hecho en las personas. El enemigo tiene una gama impresionante de formas, de maneras de mantener cautivas a las personas. No solo lo que vemos destructivo, o los delincuentes, o los que están ahí en los reclusorios, purgando condenas porque mataron, secuestraron, asesinaron, robaron, todo eso. Esa es una parte. Esa es una parte nada más, pequeña. Pero acá afuera, ¿cuántos prisioneros hay? Acá afuera, ¿cuántos cautivos hay? ¿Cuántas personas no conocemos con tanto potencial, con tanto talento, con tantas capacidades, pero impedidos para avanzar, crecer, prosperar, no pueden llevar una familia bien, no pueden formar una buena familia, fracasan, cautivos, prisioneros? La buena noticia, pues ya te estuve dando muchas malas noticias, pero la buena noticia es que el Cristo maravilloso de la gloria ya está aquí. Ya está aquí con nosotros. Él ya vino y ya hizo todo lo necesario para vencer. Quiero ir a otro texto que está en Apocalipsis 12. Dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Tantito ahí vamos a detenernos un poquito. ¿Qué es lo que llegó? ¿Cuál es la buena noticia? La salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad. ¿Por qué dice de su Cristo? ¿En qué contexto lo está diciendo? Del reino de nuestro Dios. ¿Quién es autoridad en el reino de nuestro Dios? Cristo. Así es que todo eso llegó a nosotros el día que tú lo recibiste como Señor y Salvador. El que sigue, el 11, por favor, hijo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Le vencimos por medio de la sangre del Cordero, y nuestra boca daba testimonio de eso. Y todos los que me conocieron de que yo era un tremendo al cuadrado. ¿Cuántos fueron tremendos al cuadrado? Yo fui al cubo, pastor. Ok. Tremendos. ¿Verdad? Si hubieran hecho un concurso de tremendos, ustedes lo perdían por tremendos. ¿No? Bueno, todos esos que me conocieron, ¿dónde andaba yo? Decían, tú eres como el de la canción de José José. Eras de todo y sin medida. Bueno, yo no fui así a ese extremo, pero que nos conocieron así. Ahora mi vida publica que ya cambié, que ya llegó la salvación, el poder, la autoridad de su reino y la autoridad de su Cristo, y vive en mí, y ahora soy una persona diferente y doy testimonio de ello. Y menosprecié mi vida, vi los vicios, los malos hábitos, los deleites, me la pasaba bien padre, lo disfrutaba, pero estaba en pecado, y yo fui capaz de morir a todo eso para tener una nueva vida. Y menosprecié esa clase de vida para tener la nueva vida que me daba y me ofrecía el Señor. Amén. Así es que yo tengo que llegar a ese extremo, porque está la sangre del Cordero, que es la evidencia de que ya alguien murió por mí y que ya no debo vivir en pecado, y todo eso ya lo hizo Cristo Jesús. Pero yo debo menospreciar esa vida que he llevado a tal grado de pisotearla y decir, quisiste acabar conmigo, quisiste destruir mi destino, mi propósito, mi familia, pero nunca más lo volverás a hacer porque no te lo voy a permitir. Menospreciar tu vida hasta la muerte. Estoy dispuesto a morirme en la raya por Cristo Jesús. Estoy dispuesto a renunciar a todas estas cosas para anunciar que vino la salvación, el poder y la autoridad de Cristo a mi vida. Amén.